¿sí? Que se van imponiendo. Sí les vamos a pedir que silencien micrófonos, por favor, y si podemos apagar las cámaras, porque eso hace un poquito todo más lento del Zoom y a veces se va como colgando de a poquito. Los disertantes son el ingeniero agrónomo Julián Villagra, de Baby Plant, el ingeniero Guillermo Peruzzi, de Ciasba, y el ingeniero Matías Bochino, de NAR. Las tres tecnologías que se van a desarrollar van a ser la tecnología de injerto, la tecnología de control biológico y la tecnología de cultivo hidropónico. La idea es hacer una charla de 20, 25, 30 minutos, que nos vayamos anotando las dudas y las inquietudes que nos vayan surgiendo, y una vez que termina cada una de las exposiciones, ahí hacemos las preguntas para que no se genere todas las preguntas juntas después y para que no se nos vayan perdiendo las preguntas. Y después, bueno, haremos un cierre con todos. Si les parece, damos comienzo. El primer invitado es Julián Villagra, así que, Juli, todo tuyo. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, yo soy Julián Villagra, ingeniero agrónomo de la UBA. Me recibí en el año 1992. Esta tecnología de injerto en esa época no existía, la verdad, era algo que no sabíamos cómo se hacía en las plantines. Entonces me acuerdo que lo hacíamos en tierra con túneles, eso era lo que se practicaba cuando yo estudiaba. Así que esto lo aprendí después haciéndolo. Bueno, a su vez, yo soy titular de un vivero, Baby Plant SRL, que está en La Plata, en la localidad de Olmos. Nosotros empezamos a hacer plantines en el año 1997, y así que llevamos ya 22 años trabajando en el tema. Tema injerto, para ir directamente al grano, voy a contarles un poquito de la historia. Les voy a poner, a ver si me sale, pero le erré, ahí está. Bueno, ahí está un poco una foto del vivero, y ahí a la derecha está lo que es un injerto, que me gustó mucho la foto, porque representa un trabajito muy fino. Vamos a la segunda, injerto. Acá un poco la historia es esta. Nosotros en el 2008 hicimos el primer curso, nos llevaron a España, y allá nos dieron un curso de cómo hacer injertos, cómo cortar, cómo pegar, y nos mostraron un libro donde así empezaba, ¿no? Cortar y pegar, y decía lo mejor de ambos mundos. ¿Y qué son los mundos? ¿Y qué es cortar y pegar, no? Los mundos se refiere a la genética, al pie y a la copa. Son dos mundos donde se puede trabajar. ¿Sí? Perdóname que te interrumpa. No estamos viendo tu pantalla, ¿eh? A ver. Perdón ahí. ¿Y dónde es? Compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Ahí sí? Ahora sí la debería poder. Le erré una, ¿sí? Listo, perfecto. ¿Llegó? Ahora sí, Juli. Perfecto. Ahora... Bueno, acá les contaba la primera parte. Esa es una foto del vivero, es actual, de hará unos días. Y ahí al costado tenemos una planta de un injerto que me gustó porque es muy sutil, por llamarlo de una manera, muy fina, se ve la vida que tiene esa planta, ¿no? No es mía, no es de mi vivero, pero me gustó la foto. Bueno, vamos a retomar rápidamente. Lo que yo le quería contar del cortar y pegar, esto lo vimos en España aquella época, en el 2008 que hicimos el curso, y ellos pusieron cortar y pegar lo mejor de ambos mundos. Y bueno, ambos mundos son la genética del pie y de la copa por dos caminos distintos. Entonces, ¿a qué me refiero? Poder buscar la genética del mejor pie con sus características, y poder buscar las mejores características de la copa para poder desarrollarse mejor sin la interfase de la otra parte, o sea, de la copa sin la interfase de la raíz y viceversa. Y eso creo que es lo más importante del injerto, uno de los temas importantes del injerto, que es esa parte, donde se puede empezar a trabajar y mejorar mucho más rápido
esas dos genéticas, esos dos momentos de desarrollo. Entonces ahí aparece un cambio entre un trabajo sobre un solo individuo a trabajar sobre dos individuos. Y después se corta y se pega, y se trabaja, y se produce, mejor dicho. Eso le dio mucha velocidad a los cambios en esas partes. Y bueno, ahí arrancamos, ¿no? Estoy tocando rápido. Ahí está. Vamos a hablar rápido del injerto. El injerto tiene una copa y tiene un pie. En la copa se busca calidad, productividad, y en el pie se busca vigor y resistencia. Obviamente enfermedades, resistencia a la problemática del suelo, a mejorar el acceso a nutrientes, el nivel de oxígeno. Bueno, todo un trabajo hacia esa planta que determina que esa raíz tiene un potencial mucho mejor que la de una planta común. Y cuando uno se dirige hacia la copa, ahí busca uno la calidad del producto, que es el tomate, su uniformidad, su tamaño, su resistencia a enfermedades relacionadas con el tallo, con el fruto, con la copa. Entonces, la búsqueda genética trabaja sobre esos dos puntos. Eso es lo que hace que para el productor, el producto injerto tenga un beneficio interesante, ya que la tecnología va directamente a la zona productiva. El conjunto para utilizar este conjunto de características le da al productor un mayor rendimiento final. Vamos de vuelta, pasamos a la otra. Vamos a hablar de los tipos de injerto. Acá hay un pimiento, hay un tomate, hay otro tomate a la derecha. Los injertos pueden ser de pie simple, de copa simple, de guía simple, pueden ser de guía doble, o pueden ser de más guías, de 2, de 3, como inicio de cultivo. Después, durante el cultivo, lo podemos llevar con 2 guías, con 3 guías, hasta con 4 guías. Entonces nosotros como vivero, como plantineros, tenemos la posibilidad de armar una planta de injerto de una sola guía, de 2 guías, y el de 3 guías hay que charlarlo bien con el productor, porque según la época y el momento y a la zona que va, conviene empezarla en el vivero y generar una planta grande, una big plant, como dicen en otros lugares, o si no, hacer el inicio y que después las guías las desarrolle el productor mientras va produciendo. Esos son estilos de producción distintos, que los define el productor o se definen con el productor según la técnica y la época del año. En La Plata, generalmente en invierno, no se usa mucho en las plantaciones tempranas, por ahora. Se empieza a usar y sacarle más provecho en los tardíos y en las plantaciones intermedias, hablando de tomate, ¿no? Por supuesto. En otras zonas, por ejemplo en el norte, hacen también un cultivo bajo invernáculo tardío, con injerto, que lo buscan para poder llegar a los meses de septiembre, octubre y noviembre con producción interesante, que es un momento económico para el valor del tomate, que el injerto ahí lo rinde con buenas creces. Con respecto a la parte productiva. Y con respecto a la parte de enfermedades, para poder pasar todo el invierno necesitan un producto que esté a la altura, ¿no? de esa problemática, de las problemáticas que tiene. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué busca como resultado así Esto es una foto de la zona de La Plata, donde se ve un cultivo con un interesante nivel de productivo, por llamarlo de una manera, y los objetivos del injerto son buscar uniformidad, productividad, calidad, sanidad y rendimiento económico, como para nombrarlos rápidamente. ¿Qué ocurre con estos parámetros? Vamos a hablar rápidamente de cada uno para sacar un poco de objetivo, ¿no? El nivel de uniformidad de un producto, de un cultivo, va a estar determinado por la calidad de las plantas que tengamos durante el ciclo productivo. El injerto, al generar un nivel de desarrollo más
perdón, de producción dentro del vivero, que el objetivo es lograr uniformidad de planta, eso se traduce después en uniformidad de planta dentro del cultivo, porque arrancamos con plantas muy similares, porque ese es el objetivo de la búsqueda del plantín. Entonces se traduce en el cultivo con esa uniformidad de planta, que después genera, por ende, una uniformidad de productividad. Perdón, una uniformidad de planta que se traduce en una uniformidad de productividad. Se me traban las palabras. Bueno, esa uniformidad está marcada por la cantidad de plantas iguales que inician el ciclo productivo. Otra uniformidad es que todas tienen una capacidad de raíz muy similar porque son de la misma edad de planta, y eso hace que al tener un potencial de radicular interesante, eso marca una uniformidad, va generando esa misma uniformidad. Cuando el cultivo se encuentra uniforme, empieza a producir bajo las mismas condiciones climáticas, en iguales condiciones, en forma pareja. Las flores aparecen, se nota una uniformidad en el inicio de la primera floración, en la segunda, en la tercera. ¿Por qué? Porque la raíz, al poder tomar bien los nutrientes del suelo, uniformiza, o sea, empiezan a trabajar en equipo. O sea, no trabajan en equipo porque son independientes, pero empiezan a tomar bien todos sus parámetros y empiezan a trabajar ordenadamente y holgadamente. Empiezan a no tener problemas de abastecimiento de nutrición. Entonces las plantas empiezan a ser similares. Eso trae aparejado que al estar una planta bien nutrida, con buenas condiciones climáticas de producción, la sanidad viene de por sí atrás. La parte sanitaria en cualquier individuo, ya sea una planta o sea el ser humano o un animal, si se inicia con una buena alimentación, hay menos probabilidades de que las plantas que aparezcan las enfermedades. Generalmente cuando hay problemas de estrés, o luego de un estrés por alguna situación particular, las enfermedades toman importancia. El injerto genera con respecto a un franco esa diferencia. Tiende a tener una mayor capacidad de nutrición, por ende genera una mayor sanidad. Y el rendimiento económico viene como consecuencia de cumplir todas las anteriores. Una buena floración, un buen llenado, una buena fecundación, porque las flores son de buen tamaño y están bien desarrolladas. El inicio de la fructificación también cumple esos objetivos. El fruto, al producirse bien las semillas, se llena bien el fruto, se nutre bien porque tiene un flujo de radicular interesante, genera un follaje adecuado. Entonces la conclusión genética de ese pie, perdón, de esa copa, se expresa en las condiciones muy buenas, o sea, en las mejores condiciones con respecto al clima que se le está exponiendo. Entonces el rendimiento económico hacia el productor, que genera el productor, es mayor. Acá nos falta, desde acá estamos hablando de este motor que es la planta. Nos falta igualmente poner la otra parte, que en toda producción es el manejo de la mano de obra, el manejo tecnológico del productor, que bueno, eso según los niveles que cada productor tiene, pero bueno, estamos hablando del injerto como máquina productora de tomates, ¿no? El conjunto de invernáculo, mano de obra, capacidad, calidad de mano de obra, calidad y capacidad de suelos, nivel tecnológico en insecticidas, en fertilización, en agroquímicos en general, hacen el conjunto total del rendimiento económico, por supuesto. Pero en este momento estamos hablando simplemente de la planta. Entonces, volviendo al inicio del por qué el productor empieza a necesitar un injerto, va a ser en función del provecho que le pueda obtener. Empezamos hace 12 años el tema del injerto en la Argentina y está todavía en proceso de crecimiento. Los vaivenes económicos que hemos sufrido han determinado que se desarrolle más o menos con respecto a la parte económica
con respecto a las decisiones económicas, pero también falta desarrollar la parte productiva, de mano de obra, de condiciones de mano de obra, condiciones climáticas, condiciones del mismo productor en infraestructura, lo cual eso va a ir de a poquito creciendo, va creciendo mejor dicho, y se va a empezar a notar una necesidad mayor de injerto, lo cual creo que el injerto vino, se inició como una novedad, pasó a ser tecnología, y yo creo que en breve pasa a ser una necesidad del productor para poder lograr los niveles de rendimiento y económicos adecuados para subsistir y seguir en el camino. Como resumen del tema, llegamos a esa conclusión. Estamos en crecimiento, nos falta bastante por aprender y estamos en la etapa de, vamos a llamarlo de crecimiento-expansión. Todavía no hemos llegado a la etapa de que la demanda supere a la oferta, como ha ocurrido en otros países. Estamos en la etapa de expansión de la demanda, y con la oferta todavía hay lugar para seguir haciendo injertos. Nos falta, creo que falta un rato más para, no sé cuánto será, pero para que se empiece a desarrollar un poco más. Pero bueno, estamos en camino para eso. Bueno, quiero a ver qué les pareció. Y bueno, espero haber alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Vamos a, si les parece, primero agradecerte, Juli, la charla. Y si quieren, empezamos a poner preguntas y vamos viendo si Juli nos las puede evacuar a las dudas. ¿Les parece? Dale. Genial. No las tengo yo. Lucre, ¿vos las tenés? A ver si me escuchan, sí. Perfecto, Lucre. En el chat del grupo es donde deberían dejar las preguntas. Nadie escribió, creo, alguna consulta. Pero bueno, si las tienen, que las escriban por el chat. A ver, ahí yo veo. Acá, Juli, yo te voy pasando algunas, ¿sí? Dale. ¿Te parece? Mirá, acá hay una pregunta que dice, superficie estimada de injerto en La Plata, ¿se sabe? Ah, qué lindo. Yo no la tengo exactamente. Nosotros, como decía bien en el tema, en la época de plantación temprana se hace menos superficie, hay menos productores trabajando, porque es más útil, sería más redituable en un cultivo intermedio o en un cultivo tardío. Yo creo que puede llegar a haber, Manuel, si no me dejas mentir o me ayudás, pero 300, 400.000 plantas creo que pueden estar en La Plata produciéndose en esas épocas entre intermedio y tardío. No sé si te parece un número adecuado. Yo creo que sí, que no supera No mucho por creo que ahí. sea mucho más, lo cual hay mucho por hacer todavía en esta época. Sí. El nivel del productor que se necesita para el injerto tiene que ser de mediano para arriba, con respecto a la tecnología, y eso es lo que está empezando a crecer de a poco, así que yo creo que estamos por ahí, más no creo que estemos Perfecto. haciendo en La Plata. Yo creo que tampoco. Acá preguntan si hay alguna variedad adecuada para el portainjerto, y Alejo pregunta, ¿a qué le llamas guía, Juli? Porque algunos te seguimos y algunos no, con el tema de las guías. Perfecto. Bueno, en un cultivo de tomate tradicional, una planta es una vara con las hojas y los frutos, ¿no? Por llamarlo de una manera. Cuando hablamos en injerto, las guías, es que a ver si aparece, a veces uno con una... Una imagen. Una imagen. Sí. A ver cómo era. Así era.
¿La ven ahí la imagen? ¿O no? Sí, se ve, Juli. Ahí apareció. ¿Ven el mouse? A la izquierda hay una planta que tiene una sola guía. Es una planta injertada, pero se asemeja a una planta normal, que tiene un solo tallo. La segunda, la del medio, esa es una planta que tiene un solo tallo cerca del pan de tierra, y arriba aparecen dos guías que salen del primer tallo principal, por alguna manera. Eso se llama una planta a dos guías. Y la de la derecha ven que tiene tres ramas, si la palabra se llama ramas, de un solo tallo que está en la maceta. Entonces la de dos guías es esa que tiene dos tallos saliendo del tallo principal donde está el injerto. No sé si cumple. Perfecto. ¿Mm? Sí, perfecto. Juli, ¿avances en pie de pimiento? Preguntan. El tema del pimiento, a ver, la experiencia es que en pimiento se hace un injerto generalmente a una sola guía. Entonces, económicamente, plantar una planta de injerto sale 2 veces y más plantar una planta de pimiento franco, normal. Sí. Entonces ahí tenemos un tema negativo que es económico, ¿no? Hay que invertir el doble de plantas, más del doble en pesos para poder plantar. Y a su vez, la segunda es que la problemática del pimiento, por lo menos en La Plata, no es el problema de raíces, sino hay un problema en la parte de la copa, en las enfermedades de la copa, que son la peste negra en general. Entonces eso hace que un injerto no ayude a solucionar ese problema y esté expuesto a una inversión alta. Expuesto me refiero que aparece la peste negra y vos tenés una inversión del doble, de más del doble, lo cual el riesgo es mayor, lo cual la decisión del productor es no hacerlo. Entonces, existe en pie, hay posibilidades, rinde un poco mejor, pero económicamente y culturalmente, por alguna manera, todavía no está del todo, no está desarrollado. O no encuentro Juli, No te conviene ponerlo injerto, en pocas palabras, porque te quedas sin aire. Gastas más con eso. Claro, no conviene, no es conveniente económicamente todavía, ya que... Se filtró un audio y hay un audio que no sé Sí. quién es. Te hago otra pregunta, Juli. Pies que se estén usando... Perdón, ahí está. Pies que se estén usando, los materiales que se están usando, y preguntas sobre pimiento y berenjena. Es mi profesora, así que por favor. En berenjena hemos probado una variedad de berenjena que se llama Torbum, que es muy resistente a enfermedades de suelo, tiene mucho vigor, tiene muchos problemas de germinación esas semillas, poca viabilidad de un año para el otro, pero anda muy bien, siendo berenjena sobre berenjena. También se hace berenjena sobre tomate, lo cual en ciclos cortos da un resultado adecuado. Ahora, el resultado económico, o sea, la inversión, el productor hoy todavía no la ve con respecto a la berenjena, muy loable. Se hace muy poco injerto de berenjena, ya que el cultivo de berenjena no es tan importante y la problemática no se soluciona con el tema del injerto. Yo creo que la decisión del productor hoy es una cuestión de inversión, de capacidad, de poder llevarlo adelante y de precio final de producto. Y como no estamos en un momento de expansión de precios ni de mayor demanda de productos, se resiente la inversión para poder sostener el cultivo. Entonces, ahí están las definiciones de por qué a veces no se usa, por más que parezca necesario, ¿no? Eso es un poco la Juli, cuestión. hay muchas preguntas, pero lo vamos a ir cortando porque si no se va a hacer demasiado largo y faltan las otras 2 charlas. Acá hay una pregunta que es bastante interesante y sobre todo siempre te la deben preguntar, y ya te la leo, porque se me fue. Alberto del INTA de General Pico, de La Pampa, pregunta por la tolerancia a nemátodes. ¿Sí? Que es un tema sobre el que siempre se recurre, siempre se dice, che, injerto y nemátodo, ¿cómo funciona? Me parece que estaría buenísimo que si podés dar un poquito del panorama ese, así ya la vamos cerrando con esa pregunta. Perfecto. Bueno, los pies de injerto de tomate que vienen del norte, o sea, del norte es de Europa o de Estados Unidos, donde
buscaron la resistencia a nematodes son Ameloidogine, que bueno, parece que les anda muy bien a ellos, pero nosotros no tenemos ese nemátodo acá. Entonces, esa resistencia acá nosotros no la usamos, no le sacamos provecho. Entonces, para una producción de alta tecnología, donde se usaría el injerto, siempre hablando del suelo, hay que desinfectar igual, con los sistemas que hoy hay en vela. Entonces, ese beneficio del injerto hacia el nematode acá no lo podemos, no lo absorbemos. Entonces, por eso es más difícil también su expansión y su uso, porque hay que seguir desinfectando igual, hay que seguir invirtiendo en desinfección, invertir en un costo mayor de implantación, entonces hay que trabajar mejor para poder sacarle rédito. Habría que empezar a ver que aparezcan pie con resistencia a las problemáticas de la Argentina, lo cual no sé si será un trabajo nuestro o podrá venir del extranjero, no lo sé. Todavía acá Perfecto. No lo hay. Y los pocos que hay Perfecto. no cumplen. Genial. Juli, nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Van a quedar dudas, seguramente. Nosotros después les vamos a pasar el mail de graduados y te las enviaremos para que si fuese posible, nos conteste las preguntas que quedaron colgadas y las subimos a la página. ¿Te parece? Me parece genial. Juli, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto y nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Matías. Matías, por ahí. Sí, Manu, acá estoy. Perfecto, ahí te vemos. Bien. Bueno, el ingeniero Matías Bocchino, socio de la empresa NAT, nos va a hablar sobre la tecnología de cultivo hidropónico. Vamos a utilizar la misma metodología, nos vamos anotando las preguntas. Antes que nada quiero pedir disculpas porque algunas preguntas quedaron dando vueltas. Pero bueno, nada, los agradecimientos que llegan ahora se los vamos a hacer llegar a Juli, y las preguntas que no se hayan respondido las vamos a responder y las vamos a subir. Vamos a utilizar la misma dinámica. Matías nos va a charlar sobre 20 minutos, 25, lo que dure, y después aprovechamos para hacerle preguntas sobre el tema, ¿sí? Cuando quieras, Mati. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer a graduados, a Manu y a Lucre por invitarme a participar. Espero que sirva de algo lo que tengo para decir. Espero que todos estén bien. Me presento, mi nombre es Matías Bocchino, soy agrónomo, soy recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Yo empecé mi actividad relacionada a los cultivos sin suelo, y para eso voy a darles un marco. Yo tengo una empresa que se dedica a la producción de tomate y de pimiento, y a su vez comercializamos insumos tanto de riego como de semillas y de fertilizantes. En ese marco, y junto con un grupo de productores de la zona, 2 productores de la zona, mejor dicho, después de hacer algún análisis acerca del sistema tradicional de suelo, que es el que predomina, por supuesto, y hago una aclaración antes de empezar. Obviamente a fines de la charla voy a hacer una serie de generalizaciones acerca de la zona. Tienen que enmarcar esta charla y mi experiencia dentro de un grupo de productores que son netamente productores de tomate, que hacen el ciclo más tradicional o más representativo de la zona de 2 ciclos cortos. Esos 2 ciclos van desde julio a diciembre, y desde diciembre hasta mayo, junio, que se puede llegar a estirar de acuerdo a cómo venga el cultivo. Y Mati, bueno, sí. Mati, un minuto. Esa diapositiva es tuya, ¿sí? Sí, señor. Es de Sí. tu charla, perfecto. Sí, sí. Bueno, en ese marco, y después de charla con estos productores que son amigos, el análisis arroja, bueno, esos 3 puntos críticos. Operativamente hablando, ese productor, y aclaro también, estamos hablando de productores de medianos a grandes, de grandes superficies, arrancan su campaña, arranca a mediados de julio, que va hasta diciembre, como decía, y de diciembre hasta mayo. Obviamente eso deja una ventana de oportunidad de trabajo de la tierra y de desinfección del suelo muy corta, porque el cultivo del ciclo tardío se estaría levantando a fines de mayo, y para julio, si Julián nos sigue escuchando, seguramente le retrasan el pedido de las plantas después,
porque generalmente es un momento donde hay que hacer muchas operaciones de labranza, generalmente una descompactación, el abonado generalmente con alguna cama tanto de pollo como de caballo, algún corrector de suelo que suele ser el sulfato de calcio, y quizás la labor más engorrosa que es la desinfección del suelo, que independientemente del producto que usen para la desinfección, deja el invernadero ocupado por lo menos por 20 días. Técnicamente hablando, existen para nuestros suelos, insisto, suelos que vienen de quizás entre 20 y 30 años de cultivo de invernadero, de tomate sobre tomate, presentan algunas cuestiones tanto referidas a la química como a la física del suelo compleja, porque son suelos que no se lavan hace 30 años, son suelos bastante poco profundos, con drenaje bastante complicado, y sumado a eso, el aporte del agua subsuperficial con altos contenidos de dureza, de carbonatos, de sodio y de magnesio fundamentalmente, que nos dejan un cultivo, un suelo en realidad, mejor dicho, con altos problemas de conductividad eléctrica y de pH fundamentalmente asociado al sodio. También técnicamente hablando, y Julián hizo mención a los nemátodos, nosotros el género que tenemos de nemátodos acá en La Plata, que es Nacobus, no es un género en el cual encontremos resistencia tanto en los pies como en las copas. Por ende, la desinfección, independientemente de lo que opine cada uno al respecto, es estrictamente necesaria, porque si bien el cultivo temprano, el que va de julio a diciembre, no se resiente tanto porque la demanda evapotranspirativa no es tan alta, el segundo ciclo sí, ya con alta infección de nemátodos, es muy probable que ni siquiera llegue a cosecha. Y por último punto, y quizás el detonante más importante, que es la rentabilidad de la empresa, que terminó llevándonos a probar este sistema distinto, es la rentabilidad del negocio. La realidad es que después de la incorporación en su momento del invernadero, del riego por goteo, de los híbridos nuevos con alto potencial de rendimiento, inclusive con los injertos, el rendimiento fue creciendo, pero no fue creciendo a la misma tasa que crecían los costos. Por ende, la rentabilidad se fue achicando. Y dicho de esta manera, bueno, como todos sabemos, los productores dedicados a la actividad primaria son tomadores de precio, así que hay dos maneras de aumentar el ingreso de la empresa. Uno es disminuyendo los costos, que a esta altura diría que es casi imposible hacer una reducción de costos interesante sin perder rendimiento. Y por otro lado es aumentar la cantidad de kilos vendidos por año. Por eso presentábamos una serie de desafíos. Por un lado, mejorar lo que es el costo unitario de la producción a partir del aumento del rendimiento, y a su vez mejorar esto con una salvedad, porque generalmente la calidad en la distribución de las categorías depende mucho también del híbrido que se use, pero uno de los objetivos será mejorar la calidad en lo que son categorías comerciales, llámese grande, mediano, chico. Disminuir los tiempos muertos del invernadero. A ver, para ir tomando dimensión un poco de lo que estamos hablando, hoy por hoy un invernadero tipo de la zona cuesta alrededor de $3 el metro cuadrado. Estamos hablando de un invernadero de los bajos, si nos vamos a invernaderos un poco más altos, con palo redondo, probablemente estemos llegando a los $4 por metro. Y esos 45, 60 días donde el productor tiene que poner toda su maquinaria a trabajar para hacer el trabajo mecánico del suelo, la desinfección y demás, son tiempos donde, por supuesto, la inversión no está produciendo la mercadería. Y por último punto, y estos dos van bien pegados, el hecho de independizarse del suelo nos permite reducir la dependencia de la desinfección, que insisto, es estrictamente necesaria porque son suelos que están con una carga importante de nemátodos y otros hongos de suelo también que afectan la producción. Así que este es un costo importante y que trae varios trastornos, además del económico. Calculen que más o menos la desinfección de una hectárea para un sistema tradicional de producción ronda los $5.000. O sea, son $5.000 todos los años. Ahora bien,
se tomó la decisión de avanzar hacia los primeros ensayos de cultivo sin suelo, o semi-hidroponía, que básicamente es sacar al cultivo de su sustrato natural, que es el suelo, para pasar a otro tipo de sustrato, un sustrato que viene de afuera de la empresa, pero después conceptualmente es lo mismo, simplemente cambia el sostén y el ambiente donde se desarrollan las raíces. Nosotros lo que empezamos a ensayar fueron solanáceas, fundamentalmente tomate, que es el cultivo quizá de mayor importancia, pero obviamente sobre sustrato se pueden hacer todos los cultivos, todos los que se hacen en el suelo, obviamente se pueden hacer en sustrato, y todos los que son hortalizas menores, o lo que se llama hortalizas de hoja, se suele hacer en otro tipo de sistemas que son más eficientes, como por ejemplo puede ser un sistema NFT o un sistema de floating, donde las raíces de la planta directamente están en contacto con el agua, sin entrar en contacto con ningún tipo de sustrato. Ahora bien, el primer cambio grande, sin duda, es el cambio del suelo por un sustrato externo, que después voy a ver, voy a hacer alguna mención de los tipos que existen, pero básicamente el momento de decidir el tipo de sustrato tiene mucho que ver con los gastos operativos. El sustrato es, sin duda, el 80% de la inversión inicial para entrar en este tipo de sistema. Por ejemplo, un sustrato de fibra de coco, que es el más utilizado a nivel mundial, que es importado, ronda los $35.000 por hectárea. La mayoría de las empresas dan una garantía de uso de 3 años sin reducción de los rendimientos, que obviamente es lo más importante, pero partiendo de ahí hacia abajo, todo sustrato que sea fácilmente disponible a nivel nacional sirve para hacer este tipo de cultivos. De hecho, hay experiencias acá en La Plata con cáscara de arroz, con espuma, hay algunos casos con mezclas de turba con perlita, distintos tipos de turba. Obviamente, en el traspaso del suelo hacia la fibra de coco, que sería el sistema de mayor tecnología, de mayor eficiencia, hay un abanico de posibilidades muy grande, pero obviamente los objetivos o lo que se espera obtener de eso es mucho menor. El segundo punto clave que se diferenciándonos del sistema tradicional es el sistema de riego. A ver, yo hablé un poco de los problemas que tenemos en el suelo, pero obviamente son mucho más las cosas buenas que tiene el suelo que las malas. El suelo nos da la posibilidad de, sin duda, obviamente su capacidad buffer, su capacidad de retención de agua, su capacidad de intercambio catiónico es infinitamente superior a lo que puede ser un sustrato industrial. Por ende, cuando nosotros hacemos un sistema de este tipo, donde una planta está en una maceta, donde tiene un volumen para explorar sus raíces muy reducido en lo que es comparación del suelo, es estrictamente necesario que el aporte de agua de riego, que es el agua que viene con el fertirriego, por supuesto, llegue en iguales cantidades a todas las macetas para no tener diferencias entre macetas. Y esto lo aclaro porque en el sistema tradicional las mangueras o las cintas de riego que se usan son del tipo con goteros no autocompensados. Eso quiere decir que a medida que varía la presión, estoy explicando algo que seguramente todos saben, pero lo digo por las dudas, a medida que varía la presión dentro de la línea de riego, los goteros emiten distintos caudales. A medida que cae la presión, cae el caudal. En un sistema semihidropónico no nos podemos dar ese lujo, porque obviamente que a las plantas que están en las macetas, que están más cerca de la válvula, requieren la misma cantidad de agua que las que están en el final. Si no, las diferencias se notan y se notan muy rápidamente. Y el otro punto importante para el sistema de riego es que los goteros deberían ser antidrenantes. Eso no es más ni menos, o sea, estamos hablando de un sistema que trabaja con presión, es un sistema presurizado, por ende, si el gotero no es antidrenante, lo que pasa es que el sistema se vacía cada vez que apagamos el riego, y cuando lo volvemos a encender, lleva un tiempo hasta que el sistema alcanza la presión de trabajo, y eso no es más ni menos que los goteros que están adelante empiezan a gotear antes que los que están atrás. Por eso lo que hacen los antidrenantes es impedir que se vacíe la cañería, entonces cada vez que iniciamos el sistema, la cañería ya se encuentra con presión e inmediatamente empieza a regar. Hay otro punto importante también ahí. A diferencia de
el sistema tradicional, donde generalmente los riegos superan los 15-20 minutos, cuando hablamos de un cultivo semihidropónico, donde la maceta generalmente tiene entre 20 y 30 litros, hacer un riego de 15 minutos significaría inundar toda la maceta. Por eso, los riegos son pulsos muy cortos y bastante frecuentes. Así que, si no nos podemos dar el lujo de tomarnos 2 minutos para que el sistema alcance la presión de trabajo. Eso es un poquito a grosso modo algunas de las diferencias con el sistema de riego. Después, otro punto, y esto siempre todo el mundo pregunta, porque parece que lo más difícil, como decía, el suelo tiene muchas cosas buenas y el suelo disimula muchísimos errores que cometemos a campo día a día. El productor generalmente, el productor tradicional ya está acostumbrado a hacer fertirriego, pero generalmente cuando hablamos de fertirriego o aporte de nutrientes por fertirriego, hablamos de macronutrientes, no de micro. Y en los sistemas hidropónicos, donde no tenemos el aporte o la capacidad de buffer del suelo, sí o sí nos vemos obligados a hacer el aporte de ese tipo de fertilizantes. Generalmente, no sé, en suelo muy pocas veces se aplica boro, muy pocas veces se aplica cobalto, molibdeno, zinc, bueno, los micro en general. Así que es una cuestión a determinar. La nutrición es clave porque los sustratos no tienen capacidad de retención, la capacidad de intercambio catiónica es muy, muy baja, entonces en todos los riegos tenemos que fertilizar, y en todos los riegos tenemos que medir conductividad eléctrica y pH fundamentalmente, para que alcanzar el equilibrio nutricional. Ahí puse un punto que es importante, que son las barreras de ingreso. Yo creo que está fuera de discusión que el sistema semihidropónico funciona. Obviamente los contextos son muy distintos, pero en la mayor parte del mundo los productores más grandes, insisto, las diferencias son abismales, no podemos comparar, pero por ejemplo en Holanda, en España, o en Italia, la producción en suelo está descartada. Obviamente acá tenemos el recurso tierra más barato, y obviamente es mucho más interesante hacerlo solo. El tema es que este tipo de sistemas, hoy algo les mencioné, solamente de sustrato, en el caso de hacerlo con fibra de coco, que es el más caro, insisto, hay posibilidad de hacerlo más barato con sustratos nacionales. Estamos hablando de sistema de riego y sustrato con alrededor de $40.000 para iniciar en el sistema, contra unos 7.500 de un sistema tradicional, obviamente descontando lo referido a la estructura del invernadero, que en los dos sistemas es necesario. Ahora bien, ahí la imagen que ven es un producto de fibra de coco. La imagen de más abajo, que parece como un ladrillo bien finito, a ver si lo puedo marcar con el, no sé si lo alcanzan a ver. Eso es como viene la fibra de coco. Generalmente la fibra de coco es un subproducto de la industria cosmética, que generalmente viene de India. De esta manera viene, esto es una lastra de 27 litros, obviamente viene bien compactado, porque uno de los costos más importantes es el flete, y la que ven atrás, que ya tiene los agujeros como para poner la planta, ya es una lastra hidratada, fíjense la diferencia, aumenta más del doble el tamaño, y lo que ven acá al costado son unos cubos, que Julián lo mencionó, creo que en su charla, me pareció escucharlo, para hacer plantones. Claro, para hacer Big Plant. En realidad, a medida que llegamos con plantas más grandes al cultivo, lo que estamos haciendo es hacer más eficiente el tiempo de la planta dentro del invernadero y adelantarse a la producción. Así como fue los plantines en una primera etapa, lo mismo con los plantones. Estos cubos, lo que se hace es colocarlo con la planta cuando viene del vivero directamente en el agujerito que ya viene de fábrica en algunos casos, en otros productores no. Aprovecho para marcarlo acá, después lo voy a mencionar, pero no voy a tener la foto. Si alcanzan a ver el cursor, generalmente los drenajes se suelen hacer manualmente, con un cuchillito se agujerea el polietileno que contiene la fibra de coco, y por ahí se va a recolectar después el drenaje sobrante del riego. Y ahora les voy a mostrar
A ver, no se ve el video. Bueno, eso es el sistema de riego. Lo que ven acá en rojo es un gotero autocompensado antidrenante. Esta es la manguera blanca por donde circula el agua que viene de la bomba con los fertilizantes. Como les decía, este gotero es de 8 litros y lo que se hace, o lo que hicimos, mejor dicho, es a partir de un gotero de 8 litros, dividir el caudal en 4 tubines, estos tubines blancos que ven acá, que distribuyen de esos 8 litros que nos entrega el gotero, 2 litros para cada tubín, ¿sí? Y a cada maceta le va a estar llegando 2 litros. Bien. Ahora, una aclaración con respecto al tamaño de los goteros. Generalmente, lo que se suele hacer es no poner esos divisores, y si ven algo de bibliografía del exterior, la realidad es que los goteros, a medida que aumenta el caudal, cuestan lo mismo. O sea, un gotero de 2 litros vale lo mismo que un gotero de 8. Entonces la decisión de poner un gotero de 8 va más que nada a una reducción de los costos. Igualmente, la reducción en el costo es ínfima, porque estamos hablando de $5.000 pasar a $4.500, pero bueno, esos $500, cuando los tiene que poner uno, seguramente son más importantes. Técnicamente hablando, la selección del sustrato es uno de los puntos más importantes porque determina el objetivo que vamos a tomar. Insisto, independientemente del sustrato que se haya elegido o que se haya conseguido, existe una relación directa con respecto a la adaptación de la tecnología. A medida que nos vamos a invernaderos de mayor tecnología, y me refiero con esto a invernaderos metálicos, invernaderos de vidrio, invernaderos muy altos, con capacidad de, por ejemplo, controlar tanto temperatura o poder fertilizar con dióxido de carbono, que es lo que generalmente pasa en los países nórdicos, el volumen de sustrato tiende a disminuir y las partículas del sustrato tienden a ser más grandes. Eso tiene una ventaja operativa muy importante, porque como les decía, nosotros estamos incorporando un volumen de sustrato muy grande a la finca. Distribuir todo ese volumen de sustrato en todo el invernadero es un trabajo importante. Obviamente el flete es más caro, es más barato en el caso de los volúmenes más chicos, porque no podemos traer más volumen, más lastres en realidad. Y productivamente hablando, nos permite hacer la sintonía fina, mucho más fina de lo que se podría hacer en un sustrato que tenga partículas más chicas, con mayor capacidad de retención de agua y de nutrientes, y con menor capacidad buffer. A medida que nos vamos a estructuras, como por ejemplo son las de La Plata, de invernaderos de madera, con alturas quizás, en los mejores casos, 4 metros al cenital, la necesidad de ir a volúmenes más grandes viene de la mano de la capacidad buffer que tiene ese volumen. Porque obviamente es un sistema que ante situaciones extremas de temperatura, por ejemplo, o problemas de ventilación, afecta directamente al cultivo y lo hace de un día para el otro. Después en lo que es riego, y también esta es una de las preguntas que siempre se hacen, es de cuánto regar y cuántos son los tiempos de reposición y cuántas son las frecuencias de riego. La realidad es que esa es una pregunta a responder en cada cultivo, en cada estructura, en cada tipo de sustrato. No hay una respuesta única para todo. Lo que sí es importante saber, que esto sí lo podemos hacer en un sustrato y en el suelo no, es arrancar el día en capacidad de campo e ir midiendo la frecuencia de riegos a medida que pasa el día. Puede ser con sensores de humedad, tanto digitales como manuales, como puede ser un tensiómetro. Y terminar el día con drenajes del orden del 20% del agua de riego, más que nada para terminar de lavar lo que pueda haber quedado en la maceta. Técnicamente hablando, es un sistema que presenta muchísimos desafíos. La labor del ingeniero agrónomo en este tipo de cultivos es terriblemente relevante. Estamos continuamente tomando y midiendo aguas de drenaje, aguas de fertirriego, aguas de caldo de solución, el pH de la solución para lo que es micros y demás. Y por último, hay un dato que para mí es fundamental. Nosotros obviamente venimos de variedades que fueron desarrolladas
para cultivo en suelo, que tienen las características necesarias para un cultivo en suelo. La realidad es que existen variedades que fueron desarrolladas para este tipo de sistema, y hay que ir encontrando cuáles son los pies y las copas que vamos a utilizar para sacarle el mayor provecho posible a la inversión, por supuesto. Un dato que ahí me olvidé, pero creo que es importante también. Nosotros todas las pruebas que hicimos, las hicimos manteniendo la densidad de trasplante o la densidad de varas que se usan en el sistema tradicional. Hablamos, no sé, de 22, 23.000 plantas por hectárea. Se mantuvieron las mismas densidades. Lo que se hizo en el caso de los injertos es respetar la cantidad de varas por hectárea, pero bueno, ese es un dato importante. Más que nada, porque lo que vimos, y una de las cuestiones que quizás habría que desarrollar a futuro, es poder aumentar la densidad de varas, porque el desarrollo vegetativo de la planta es inferior, y creemos que podríamos aumentar un poco la densidad y así aumentar un poco la producción. Bueno, estos fueron algunos de los puntos y de las cosas que fuimos viendo para aumentar o para mejorar esa condición. Sin duda, una de las cuestiones, y hablo puntualmente de la zona de La Plata, a mejorar a futuro, es el ambiente que le damos a los cultivos. Para los que son de la zona y conocen, la mayoría, el 80% de los invernaderos son invernaderos bajos, son invernaderos que nacieron para cultivos de invierno de porte bajo, y hoy por hoy estamos haciendo cultivos de verano de porte alto. Obviamente eso complica mucho la ventilación, complica mucho el cuaje, complica mucho la floración en líneas generales. Si bien hay muchos productores que ya han empezado a cambiar sus estructuras a estructuras más altas, estructuras generalmente de palo redondo, con apertura cenital, que mejora mucho el ambiente, sobre todo ligado a la incorporación de esta tecnología, ¿no? Como para darle un ambiente más propicio para que se desarrolle. Operativamente hablando, esto cambia mucho el día a día de la producción. No digo que en el sistema tradicional no se tomen registros, pero para este tipo de sistemas los registros son diarios, inclusive riego por riego. Es un sistema que en condiciones de alta demanda evapotranspirativa, ya por diciembre, quizás por enero, tenemos con una planta grande entre 7 u 8 riegos por día. Esos son, si a eso le sumamos las mediciones tanto de pH, de conductividad de cada uno y del drenaje de cada uno, es una pila de datos muy, muy grande. Por eso, y ahí lo puse, es para mí, para nosotros en realidad, la presencia del ingeniero de campo todos los días para este tipo de sistemas es clave, para poder manejar todo ese volumen de datos y poder tener la capacidad de reacción o de maniobra para resolver los problemas momento a momento. Ahí hay un punto que le puse energía. A ver, en los cultivos tradicionales, si nosotros nos quedamos en diciembre sin luz un día y no se riega un día, es muy probable que el cultivo se vea afectado, pero la capacidad buffer del suelo nos permite, la capacidad de retención del suelo nos va a permitir pasar al siguiente día. En el caso de este tipo de sistemas, donde estás con un sustrato que en el mejor de los casos tiene 30 litros, no te puedes dar el gusto de cortar un riego, aunque sea un riego del mediodía, porque el sistema te lo marca de manera automática. Entonces, en una zona donde los cortes de luz son habituales, contar con una fuente de energía alternativa es, a mi parecer, no a mi parecer, en realidad es así, es estrictamente necesario. Siguiendo con el día a día, lo que pudimos ver, quizás como conclusión más fuerte, es la reducción en la mano de obra. Para los que están relacionados con el cultivo de tomate, una de las labores que más tiempo consume y que más mano de obra consume son los desbrotes y los desojes. Obviamente hay otras prácticas como el hormoneo, que demandan mucha mano de obra, pero en el caso de los desbrotes y los desojes es importante. Y esto viene de la mano de que en el sistema tradicional muchas veces no podemos controlar, por ejemplo, la mineralización de la materia orgánica, y los cultivos se terminan convirtiendo en unos bosques enormes, y si no somos muy
muy eficientes con el manejo de la fertilización, podemos tender más al estado vegetativo que al reproductivo, y eso obviamente trae sus complicaciones en el rendimiento. Y la utilización de mano de obra excedente. En este tipo de cultivos, donde nosotros alcanzamos el equilibrio en lo que es fertilización, lo que alcanzamos a ver son plantas mucho más chicas, con hojas mucho más chicas, con tallos mucho más chicos, y así todo, la reproducción, la producción no se vio afectada. Entonces, con menor cantidad de desbrotes y deshojes, llegamos al mismo resultado, inclusive, bueno, no puse los gráficos ahí, pero los aumentos del rendimiento son considerables. Y con respecto al rendimiento, si bien es un sistema que nos permite dar un salto en rendimiento, la realidad es que cualquier desajuste, tanto en la fertilización como el riego, nos puede hacer chocar el sistema en 2 días. Quizás apuntamos a aumentar el rendimiento un 20-30% y nos encontramos que por problemas de riego, de nutrición o de sanidad del cultivo terminamos rindiendo menos que en un sistema tradicional, así que hay que estar muy, muy atento a todo. Y por último, operativamente hablando, los tiempos muertos del invernadero. Este sistema lo que te permite es que al momento de terminar un ciclo de cultivo, inmediatamente se procede a cortar el cuello de la planta vieja, y en el costado de esa misma planta se vuelve a poner una planta nueva, e inmediatamente reinicia el ciclo. Así que ahí nos estamos ganando unos meses más de cultivo, que es el objetivo en definitiva, para poder quizás en ese mes más de cultivo obtener 1 o 2 coronas más por año, que se traducen en rendimiento, ¿no? Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí por qué optar por este tipo de sistema de cultivo, la respuesta puede ser un poco ambigua. La realidad es que en los mayores productores de tomate, obviamente, insisto con esto, no me crucifiquen, el contexto es completamente distinto, está claro, pero bueno, en los países de Europa la producción hoy por hoy es 100% semihidropónica. El sistema evidentemente funciona, porque si no, no lo harían, pero bueno, hoy por hoy la aplicación en Argentina tiene algunos bemoles para analizar. ¿Existen experiencias nacionales? Bueno, actualmente se ha reducido un poco acá en el Cinturón de la Plata, básicamente por una cuestión de problemas de financiación. Bueno, como sabrán, la mayoría de los productores no tienen un acceso demasiado sencillo al crédito, y estas son inversiones que sí o sí requieren de crédito. Pero bueno, hay, por ejemplo, experiencias en Mar del Plata con frutilla, sobre sustratos con mezclas de turba y de perlita. Lo mismo pasa en Coronda, tanto en fibra de coco como en turba. Hay también en Entre Ríos, por ejemplo, cultivos de arándano, hidropónicos sobre fibra de coco. Así que evidentemente el sistema funciona. Es realmente, es un cambio de paradigma realmente. No, alguien experto en sistema tradicional tranquilamente puede chocar este sistema, porque es realmente complejo. No es imposible, pero es complejo. Pero bueno, hay ahí una cuestión de como una ambigüedad sobre gastar o invertir. Pero bueno, la realidad es que los rendimientos que hemos obtenido son altamente superiores, las calidades son superiores, pero bueno, es una cuestión que tendrá que ver cada uno en su empresa, ¿no? Bueno, esto lo puse porque siempre me lo preguntan. La realidad es que dar recetas acerca de la fertilización no me parece demasiado profesional, básicamente porque cada lote es un mundo. Bueno, hablábamos de 4 o 5 sustratos distintos, sustratos que son completamente inertes, sustratos que no lo son, estructuras distintas, híbridos distintos. Obviamente se puede hacer una línea acerca de la relación de macronutrientes y de micro que podemos usar, pero es un sistema que sí o sí la sintonía fina te lleva a tomar las decisiones en el campo, así que bueno, este tipo de fórmulas pueden encontrarlas en Google fácilmente. Hoy por hoy es de libre acceso, así que pueden encontrar expresiones así. Simplemente una salvedad: nosotros
En estos cultivos sí o sí se fertiliza en todos los riegos. Recordemos que los sustratos, sobre todo los más avanzados, no tienen aporte de nutrientes. Y operativamente hablando, siempre pasa lo mismo en el sistema tradicional. Todas las que son fertilizaciones de calcio se utilizan aparte por problemas de compatibilidad, siempre con los sulfatos o con los fosfatos, ¿sí? Bueno, ahí la imagen que están viendo fue la primera experiencia que tuvimos acá en la zona. Es de un productor muy importante de la zona, Olmo Verde, seguramente la mayoría lo conoce. Esto fue, creo que hace 3 años, si no me equivoco. Lo que ven ahí es una lastra de fibra de coco de 20 litros. Quizás ese es uno de los primeros cambios a hacer para las estructuras de nosotros. Deberíamos optar por volúmenes más grandes y granulometrías de la fibra más pequeñas para tener un poquito más de ventaja en las variaciones climáticas del día a día y ventilación, fundamentalmente. Bueno, ahí lo que ven son ese fue el día del trasplante, ahí lo que ven son 2 injertos a 2 guías. En realidad, si esto hubiese sido un cultivo en suelo, se vería de la misma manera, nada más que las plantas estarían en el suelo, lo que da un total de unas 23.000 varas por hectárea. Se respetó la misma densidad que en el cultivo tradicional. Lo que ven acá abajo, bueno, y acá hay una cosita importante antes que me olvide. Las lastras de fibra de coco se pusieron arriba de bloques de telgopor. Cualquier material sirve mientras que la lastra esté separada del suelo, pero puse esta foto justamente a propósito. Hay que tratar de evitar que no se hagan estas panzas. No sé si ven todos el cursor del mouse, porque lo que pasa ahí es que se termina yendo toda el agua de riego y queda estancada acá y perjudica el drenaje, ¿sí? Bueno, esto es como para soñar un poco, despiertos. Esto es un cultivo de pimiento en Holanda, de hecho es de una semillera importante que está en el país, no la voy a mencionar por las dudas, pero lo que ven acá es un invernadero de vidrio metálico, pueden ver en el fondo los ventiladores, la luminosidad que hay en ese invernadero es inigualable, la temperatura es 20 grados todo el año, por arriba, acá no se alcanzan a ver, pero hay luces LED, por ejemplo. Por acá abajo está el fertilizador de dióxido de carbono, pero bueno, estamos hablando de otro tipo de contexto que no tiene nada que ver con el nuestro. Pero bueno, conceptualmente creo que aplica. Y lo que ven acá en el medio son los rieles por donde circulan las grúas, por donde la gente se sube para poder trabajar. Estamos hablando de casi 15 metros de altura. Esto quizás es un poquito más parecido a lo que podemos llegar a aplicar nosotros. Esto es en Murcia, en España. El sustrato sigue siendo fibra de coco. Este es un cultivo que viene de invierno hacia verano, entonces acá, esta es una respuesta bien argentina a un problema. Lo que hizo el productor es forrar con mulching negro la lastra de fibra de coco para mejorar la absorción de la radiación y mantener la temperatura para el trasplante de invierno. Y lo que ven abajo, que hay 2 mangueras negras, 3 mangueras negras en realidad, es un circuito de agua tibia que ayuda con la temperatura. Porque bueno, ahí hay un tema que yo no mencioné. Obviamente la capacidad de movimiento del calor dentro del suelo es muy distinta a lo que es una lastra de fibra de coco de 20 litros. Las variaciones de temperatura dentro del sustrato son terriblemente superiores a lo que sucede en el suelo. Entonces, de un día para el otro, tranquilamente puede pasar de 15 grados a 25 o de 20 grados a 2 grados. Eso trae varios problemas, además del problema de las raíces. Generalmente hay algunos elementos que con las variaciones de temperatura terminan quedando indisponibles. Pasó, por ejemplo, en un caso, problemas con fósforo. Se aportaba fósforo, pero así todo el cultivo mostraba deficiencia de fósforo y estaban más relacionadas con la disminución de la temperatura en el sustrato que con el aporte. Y esto es lo que le mencionaba al inicio con los sistemas de riego. Nosotros acá optamos por goteros de 8 litros,
lo que hace esta gente es directamente poner goteros de 2 litros. Obviamente por cada hectárea tiene 4 veces más goteros que los sistemas que hicimos nosotros acá. Productivamente es lo mismo, porque sigue aportando 8 litros por metro lineal de cultivo, pero bueno, es un poquito más costoso. Y por último, a ver, perdón, Bueno, ahí no se alcanza a ver el video. Esto también es en Holanda. Bueno, ahí se ve el logo de la empresa, no lo voy a marcar. Pero bueno, estamos hablando por supuesto de otras realidades. No quiero ser muy pesado con eso, pero es obvio. El cultivo se encuentra a 1 metro de altura del suelo. Esto, según ellos, es uno de los puntos más importantes en los aumentos del rendimiento. Esta producción que están viendo acá, según sus registros, llega al 1.000.000 de kilos por hectárea. Nosotros hablamos de 200, 220.000 kilos por hectárea en promedio, así que imagínense las diferencias. Y bueno, pueden ver la calidad de la producción, ¿no? Esto que circula acá en el medio, en el caño blanco, también es agua caliente o agua tibia para mejorar la calefacción. Bueno, y este es el invernadero. Es un invernadero en Murcia también, bastante más parecido a lo nuestro, aunque metálico, pero un poquito más parecido a lo nuestro, ¿sí? Bueno, hasta ahí llega mi presentación. Perfecto. Así que en lo que pueda responder, por supuesto, estoy a... Mati, súper claro. Tengo muchas preguntas, ¿sí? Así que vamos a seleccionar algunas. Y lo mismo, todas las preguntas que no se puedan contestar acá, las vamos a contestar. Matías seguramente nos va a hacer el favor de contestarnos las preguntas y las vamos a colgar. Una de las preguntas es, si estos sistemas, 2 preguntas en una, ¿cuánto dura la lastra? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Y cuánto debería durar? Y si estos sistemas se pueden automatizar de forma remota, más que nada el riego, preguntan. Si se puede automatizar y si existen experiencias de riegos remotos. Bueno, vamos por parte. Como les decía, el sustrato es, en este tipo de cultivos, es determinante en el costo. Por ende, si ustedes le preguntan a un productor, quiere que dure 50 años. La realidad es que obviamente a medida que el desarrollo radicular en todos los años se va incrementando dentro del mismo sustrato, va perdiendo muchas de sus capacidades iniciales. La mayoría de las empresas que venden fibra de coco garantizan 3 años sin presentar reducciones en el rendimiento. Hay experiencias en Chile de productores que hablan de 8 años, la verdad que no lo puedo asegurar. Nosotros recién vamos por el 3.º y por ahora vamos. ¿La otra pregunta cuál era, Manu? No, si el sistema de riego existe algo para que sea remoto. Sí, bueno, eso independientemente de la hidroponía o no, de hecho en La Plata hay un montón de sistemas automatizados que se pueden manejar de manera remota desde una computadora o desde un celular, hoy por hoy, sí, eso está todo inventado y está en producción, de hecho. Sí. Matías, otra de las preguntas es, ¿cómo solucionan el tema de la temperatura en suelo y en raíz en nuestra zona? Yo imagino que se refiere al frío de las plantas tempranas, ¿sí? El frío del poder buffer que vos le quitas a la planta con el suelo. Sí, en realidad, hoy por hoy, nos sometemos al frío. Hoy no tenemos un método. Ahí creo que en una de las últimas diapositivas vi un método bastante casero que habían hecho en España, con mulching cubriendo la superficie como para obtener mayor radiación, pero hoy por hoy tenés que ir a métodos que consumen energía. Agua caliente puede ser, agua caliente, es lo primero que se me ocurre. La realidad es que hoy por hoy no se está calefaccionando por una cuestión básica. Tenemos estructuras que son altamente permeables, y calefaccionar un invernadero de madera es como, no sé, sí, no quiero decirlo, sí, pero es muy poco práctico. Es muy poco práctico hacerlo. 2 últimas preguntas cortitas, Mati, porque se nos va el tiempo y lo tenemos a Guille, que tiene otra reunión. Sí. Si se pueden usar plantas francas en hidroponía
Y después hay otra pregunta que dicen si se contratan ingenieros de campo, si los productores de la zona contratan ingenieros de campo. Esto viene referido a que vos hiciste mención que el ingeniero de campo es estrictamente necesario para este tipo de producciones, ¿no? Es fundamental. A ver, una de esas preguntas las puedo responder, la otra no. Usar franco o injerto, se pueden usar cualquiera de los dos. La realidad es que si me preguntan a mí qué opino yo usaría un injerto. Básicamente porque la analogía que se usa siempre es tener una Ferrari con una rueda de 147 o tener una Ferrari con las ruedas que van. A ver, la tecnología del injerto yo no la pongo en duda en ningún momento. En ningún momento. Y el otro punto de los ingenieros de campo, eso es relativo. Hay productores que tienen 2 ingenieros más un asesor externo, y hay productores que se asesoran en la agroquímica. Ojalá, o sea, mi deseo es que contraten más ingenieros de campo, pero bueno, no es una respuesta que yo pueda dar, en realidad. Te la traslado. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido claro. Si llegan más preguntas, te las vamos a estar mandando y las vamos a estar colgando a las respuestas. ¿Sí? No hay problema, lo que necesiten. Muchísimas gracias, Matías. De nada. Guille. Manu, ¿me se escucha bien? Guille, ¿cómo estás? Todo bien, excelente. Buenas noches. Bueno, Guillermo tiene 2 funciones en la charla de hoy. La primera es como representante de SEASBA, va a tener unos minutos que nos va a contar un poco, y después nos va a hablar sobre la última de las tecnologías que queremos charlar hoy, que viene relacionada con las otras 2, que es el control biológico. ¿Sí? Nada, Guille, cuando quieras. A ver si se puede compartir el PowerPoint. Debería. Ahí se ve. No. Yo no la veo. Lucre, para que vamos a pedir ayuda. Acá estoy. Guille, Me ya tiene que habilitar. empezaste a compartir pantalla, estás con la opción habilitada, fíjate si tenés abierto bien el PowerPoint. Sí, está abierto perfecto ¿Sí? acá en la compu. Ok. Su función de compartir pantalla está en pausa, dice. Sí, exacto. La tendrás No sé. pausada vos, fíjate. Fíjate si podés deshabilitar la opción y volverla a habilitar, a ver si por ahí te deja de vuelta. Igual veníamos demasiado bien, uno tiene que fallar siempre. Todo puede fallar, todo puede fallar. A ver, compartir pantalla. Algo tiene que fallar. Vamos de nuevo. Guille, No, pausada. Ahora. allá arriba donde dice View Options. Fíjate donde dice View Options si tenés algo. Ahí Mariana hace un aporte. No. Espero que no Porque salga. hay un Hide Gracias, Video María. Panel. Fíjate algo por ahí. Si lo tenés. No. ¿No? Pongo compartir pantalla, pero no me habilita. Upa. Bueno. Reanudar presentación. No, me pone su función de compartir pantalla está en pausa. Una manera de... Guille, si querés, te voy a mandar la solicitud para que me dejes manejarla a mí Vale. en forma remota y vamos pasándola a medida que vos me vayas diciendo. A ver si así nos deja. Dale. Ya estamos. Si Ahí hay está. alguien que aporta, que presente otro. Ahí supuestamente debería, pero no me aparece nada. Ahí me parece que Graduado está controlando la pantalla. Claro, pero no me aparece tu pantalla mía. Bueno, puede fallar, decía. Susan.
Si no, mandame el PowerPoint al ¿La mail. tenés en mail, Guille? ¿Podés mandar un mail rápido y la presente Lucre? Sí, no hay drama. Mandale la de mail, Lucre. Ahí te mando por privado el correo, Guille. Dale. Mientras tanto, si quedaron algunas consultas o lo que fuese que haya quedado ahí medio inconcluso, insisto, las hacemos por mail y las colgamos a la página. La idea es que nadie se quede con dudas o con ganas de haber preguntado algo, pero el tiempo es medio corto, además Guille tiene otra reunión, se nos alarga, los temas son demasiado largos. Vamos a ir un poco rápido porque son dos presentaciones, bueno, les voy a contar un poco del colegio y bueno, después la segunda presentación es de control biológico.